Entonces decía que el momento de inercia de este, de este círculo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, igual, ¿no es cierto?, vale pi por diámetro a la cuarta sobre 64, que por Steiner, ¿no es cierto?, lo llevo desde este eje hasta el eje que pasa por el baricentro. Entonces ya tengo el del rectángulo, le resto el del triángulo y le resto el del círculo. Muy bien, ahora vamos, ya tenemos, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Permítame, voy a, voy a borrar esto. Entonces ya tengo el momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro, o sea, ¿qué he obtenido ya? ¿Sí? He obtenido J, voy a escribir con este de aquí, tengo JXG, tengo JYG, y me faltaría como dato JXG Y sub G. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? El momento de inercia, perdón, centrífugo con respecto a un par de ejes, nos dice el teorema de Steiner que es igual al momento centrífugo con respecto a un par de ejes que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia que separa ambos ejes. Entonces, primero tengo el rectángulo. El momento centrífugo del rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿cuánto vale? De este rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? P por H sobre 12. Momento centrífugo. Centrífugo. J, X, Y del rectángulo con respecto a un par de ejes que pasa por su propio baricentro. Con respecto a este par de ejes, ¿cuánto vale? Del rectángulo con respecto a su propio baricentro, ¿cuánto vale? Vale cero. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el momento centrífugo, se los muestro. Bueno, hemos dicho que el momento centrífugo de una figura con respecto a un eje que es eje de simetría y el otro es perpendicular, vale cero. Vale cero. ¿Estamos? ¿Recuerdan Sí, o no? Ya, entonces, el momento centrífugo de este rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿sí? J, este es X y este es Y, ¿sí? Que pasa por su baricentro, JXY es igual a cero. ¿Por qué? Porque este es un eje de simetría y este también es otro eje de simetría. Ahora, por Steiner, lo tengo que llevar, ¿no es cierto?, al baricentro de la superficie total, que está por acá. Estoy exagerando. Entonces, el JX con respecto a este par de ejes va a ser igual con respecto a este XG, ¿no es cierto? O X' si quieren. X' y Y', X' y Y', nos dice el teorema de Steiner que es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia, perdón, por A y por B. ¿Qué es A y qué es B? Este es A y este es B. Entonces, este de aquí, con respecto a su propio baricentro, esto es cero. Más F, que será B por H, por A y por B. Y por A y por B son las distancias que existirán
las distancias que existirán, ¿sí? Las distancias que existirán desde el eje del baricentro, ¿no es cierto? Y el eje del baricentro del rectángulo y el eje del baricentro de la figura total que está acá. Y la distancia B, ¿no es cierto?, será la distancia en el otro sentido. Por lo tanto, con eso voy a tener el momento centrífugo ¿de quién? Del rectángulo respecto al eje que pasa por el baricentro de la figura total. ¿Estamos? ¿Está hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya, Sí, ahora, ¿qué pasa con el triángulo? ¿Qué pasa con el triángulo? Yo tengo un triángulo. ¿Cuánto vale el momento centrífugo de un triángulo? Y ahora vamos acá. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Creo que lo tengo aquí abajo. El momento centrífugo de este triángulo con respecto a un par de ejes que pasa por su base y por su baricentro en el eje este, vale cero también. ¿Sí? Pero, ¿cuánto vale el momento centrífugo de la superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, con respecto a este par de ejes? ¿Sí? Entonces, eso viene, ¿sí? De dónde estará. Bueno, búsquenlo en el libro, ¿sí? No sé dónde está. Bueno, les explico más bien. Sucede que si yo tengo un triángulo, si tengo un triángulo como este, mm, si tengo un triángulo como este, ¿sí? Y calculo por integrales con respecto a este par de ejes XY, se demuestra que XY vale B por H, B cuadrado por H cuadrado sobre 24 por integrales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar un elemento diferencial de superficie, bla, 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 bla. Le dije el otro día que vean las demostraciones. Y ahora por Steiner, ¿no es cierto?, lo quiero llevar con respecto a eje que pasa por su baricentro y me da esto de acá. El momento de inercia de la superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro y es paralelo a su base y a su altura, vale B por H, B cuadrado por H cuadrado sobre 72 y es negativo. El momento centrífugo puede ser negativo. Entonces, si yo tengo esta figura, ahora, ¿cuánto vale el momento de inercia, perdón, el momento centrífugo de este triángulo? ¿Sí? O si quieren de todo el triángulo completo. Lo voy a dibujar al costado para no confundir. Lo que yo tengo ahora es este triángulo, ¿sí? Que cuánto vale su momento centrífugo con respecto a un par de ejes. Voy a tener que dividirlo en dos, ¿sí? Voy a tener que tomar este triángulo. ¿Y cuánto vale el momento centrífugo con respecto a un par de ejes
que pasa por su baricentro, o sea, con respecto a su eje baricéntrico, ¿sí? ¿Cuánto vale? Con respecto a este eje, vale menos b cuadrado por h cuadrado sobre 72. Y ahora por Steiner, lo llevo de aquí a aquí, por esa distancia A y por esta distancia B, por Steiner. O sea que el momento centrífugo de este triángulo con respecto a este eje, ¿no es cierto? Por Steiner, lo puedo llevar aplicando el JXG, perdón, el JXY cualquiera es igual al JXG y sub G más F por A por B. Entonces, de la misma manera, ¿sí? Puedo trasladar el momento centrífugo del triángulo con respecto al eje que pasa por su baricentro, ¿sí? Y llevarlo al baricentro total de la figura, ¿sí? Y el círculo, ¿cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale el momento centrífugo de la superficie de un círculo con respecto a un eje que pasa, con respecto a un par de ejes que pasan por su baricentro? También vale cero, porque son ejes de simetría. Y por Steiner lo llevaré, ¿no es cierto?, con respecto a este par de ejes que pasan por el baricentro de la figura total, ¿no es cierto?, por esta distancia A y por esta distancia B. Tienen que estudiar bastante este tema para llegar a entender esto, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos estudiado, momento de inercia, momento centrífugo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ahora dicen, con esto que hemos obtenido, con esto hemos obtenido el momento de segundo orden con respecto a este par de ejes que pasa por el baricentro de esta figura. Estos son los datos que tienen ahora que ustedes que meter, son los datos que tienen que meter a esta fórmula. O sea, los datos que tienen ustedes ahorita, ¿no es cierto? Los datos que ustedes tienen ahorita son estos de aquí. Este. Estos son los datos que tienen. Aunque allá se llaman XG, digamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, con estos datos, van a empezar, ¿sí?, a calcular dónde están los ejes principales de inercia. ¿Dónde están los ejes principales de inercia? Por lo tanto, tienen que empezar a calcular con el JXG y YG que tienen, con el JY que tienen, con el JXG que tienen, calculan cuánto vale alfa 1. Una vez han calculado cuánto vale alfa 1, ¿sí? Cuánto vale alfa 1, calcularán cuánto vale el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen estos datos son los que tienen de la figura, y por lo tanto calculan cuánto vale el momento de inercia máximo y el momento de inercia mínimo, y ya saben cuánto vale alfa 1, y después con los datos que tienen, que son esto y esto, calculan alfa 2, y ya van a saber dónde está el momento centrífugo máximo y mínimo. Y después, con los datos, van a calcular, estos son los datos que ustedes tienen, y van a calcular
1, 2, que son los momentos centrífugos máximo y mínimo. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Sí, ingeniero, sí, Más o paso a menos. paso. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, síganlo pasito por pasito. ¿Sí? Bueno, eso, corazón. Bueno, estamos sobre la hora. Bueno, ya tienen para hacer harto ejercicio, jóvenes.